Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Estudiemos juntos Colosenses capítulo 1. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Que este día puedas pedirle al Señor por lo que realmente es importante, por aquello que realmente necesitas. Que esta mañana puedas arrodillarte y poner en sus manos lo que realmente es valioso. Eso es lo que el Señor está esperando de ti. Así que, muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Estamos estrenando libro, la carta a Colosenses. El lugar de Colosas. Esta carta es muy interesante y me encanta porque estas cartas nos ayudan a resolver algunos problemas, controversias. Estas cartas nos ayudan a darnos cuenta que las personas, como decíamos ayer, antier, pues han pasado las mismas dificultades a lo largo del tiempo. En este caso, esta iglesia, aunque se entiende que Pablo no predicó, no fue el primero en abrir esta iglesia o en predicar en este lugar, se entiende que es Epafras, que fue el que escuchó el mensaje de Pablo allá en Éfeso y entonces fue a su lugar, a este lugar de Colosas, y predicó el evangelio. Pero lo que estamos viendo aquí es que están llegando falsos maestros. Ojo con esto, muy interesante cómo la iglesia desde sus inicios tuvo maestros que se fueron desviando del conocimiento, se fueron desviando y más que desviarse, traían ideas incorrectas y las querían meter a la iglesia. Por eso, mis amigos, es importante que también nosotros nos mantengamos en el estudio de la Biblia y a través de eso descubrir cuáles son las mentiras. Muy bien, ¿sobre qué eran las herejías? Sobre la persona de Cristo Jesús. Se estaba enseñando que Jesús era menor que Dios, que Jesús era solamente como un intermediario, y también había ciertas ideas como de categorías de ángeles, como ciertos poderes que tenían los ángeles, y con el tiempo se entiende que hasta se llegó a enseñar adoración a algún tipo de ángeles. Muy bien, vamos con el versículo número 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Yo creo que este saludo te parece conocido porque lo hemos leído en varias cartas, así la presentación y la bendición, gracia y paz. Muy bien, del versículo número 3 al versículo número 14 es la introducción, es un saludo. Y fíjate cómo dice el versículo número 3 que Pablo ha estado orando por ellos, le dan gracias a Dios al saber de ellos. Y fíjense, a pesar de los problemas, estos hermanos tenían varias cosas muy positivas. Y ojo, creo que nos queda claro cómo Pablo oraba por las iglesias, por los hermanos. Yo creo que sería muy bueno y muy importante que pudiéramos nosotros adoptar esto en nuestra vida, pudiéramos tener una libreta donde pudiéramos anotar por semana por qué hermano vamos a orar, por qué situaciones vamos a orar. Y no tomarlo a la ligera, no tomarlo como un simple cliché del cristianismo. Voy a orar por ti, estoy orando por ti. No, realmente nosotros desarrollar esa confianza en la oración. Muy bien, ¿por qué estaba contento Pablo? Bueno, versículo 4 dice que había oído de la fe en Cristo Jesús. Ojo, ellos eran personas de fe y bien puesta en Jesús. Número 2, versículo 4, el amor que tienen con los demás santos. Y número 5, a causa de la esperanza. Fíjate que estas tres palabras las leímos en 2 de Corintios. Dice que la fe, el amor y la esperanza permanecen, más o menos por ahí, si te acuerdas que lo hemos leído. Estos tres elementos son importantes en la vida del cristiano: fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Anótalo, subráyalo, son características que nos deben identificar. Tenemos fe, es decir, tenemos confianza en Jesús, tenemos amor para con Dios, pero también manifestamos amor a los demás, y esperanza, la seguridad de que hay nuevos cielos y nueva tierra, y la esperanza de que el Señor tiene nuestra vida en sus manos. Muy bien, también el versículo número 6 dice que así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Habla acerca de cómo el evangelio que está predicándose
está dando frutos en la vida de ellos. Ojo, eso también es importante. La Biblia nos ha dejado claros que un árbol que está vivo da frutos. Un árbol que está vivo da frutos. Y también eso se ha aplicado en la experiencia cristiana. Un cristiano que está vivo, está en Cristo, da frutos. Eso es natural, no es a la fuerza, no es obligatorio, no hay que estarle exigiendo, no hay que estarle, no sé, presionando. El árbol que tiene vida da frutos. Así que mis amigos, esta iglesia estaba dando frutos. ¿Cómo? Bueno, dice el versículo número 7, aquí nos deja claro que Epafras era el que había llegado a predicar y era tomado en cuenta como un ministro fiel, un ministro de Cristo Jesús. Y mis amigos, eso es muy interesante, cómo ha habido personas que se atreven a ir a otros lugares a predicar. No sé si alguien de los que están escuchando esta mañana han tenido ese deseo de ir a otros lugares a predicar, de ir a cierta colonia, a cierta ciudad y allí llevar el mensaje de Cristo Jesús. Que esta mañana, si tú has tenido en tu corazón este deseo, lo puedas poner en práctica. Y si no, por lo menos, mis amigos, a través de este plan que tenemos todos los días estudiando un capítulo de la Biblia, puedas invitar a otras personas a conocer a Cristo Jesús. Muy bien, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, en vista del amor, en vista de todo lo que ustedes son, que están dando frutos y son gente que ha crecido en la fe, dice, no cesamos de orar por ustedes. Ojo con esto. También versículo número 9 dice, pedimos que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Muy bien. Estamos bien, Pablo dice aquí estamos bien, pero yo oro para que ustedes estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ojo con esto, aquí hay que subrayar. El cristiano debe tener el conocimiento de lo que Dios quiere para su vida, para hoy. ¿Qué tengo que hacer hoy? Y mis amigos, la voluntad de Dios son cosas prácticas de la vida diaria. Visitar a alguien, hacer algún trámite, cerrar algún negocio. Son cosas que Dios quiere que hagamos. Ahora, no quiere decir que somos máquinas que ya no tenemos capacidad para pensar. No, tú tienes planes, tienes metas. Lo llevas al Señor porque es tu Padre celestial y Él te orienta, te da sabiduría y tú tomas decisiones para honrar a Cristo, porque honramos a Cristo tomando decisiones. Ojo con esto. También dice que se ora para que estos hermanos de los de Colosenses, puedan tener sabiduría e inteligencia espiritual. Ojo con esto, es también muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros necesitamos. Sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado, el conocimiento puesto en la vida cotidiana. Conozco, pero ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo aplico aquí en mi familia, en este negocio, con este cliente, con este trabajo? Esa parte es muy espiritual. Y también la inteligencia, que es la sabiduría, es el entendimiento entre qué es lo correcto y lo incorrecto. Muy bien, hay que estudiar. Sin embargo, el tiempo se nos va y quiero que veamos del versículo 15 al versículo número 20. Este párrafo es muy importante, ya que va al grano de la situación, va al punto. Ya los saludó, ya los felicitó, ya también está orando por cosas que quiere que los de Colosenses puedan adoptar, pero ahora va al punto. El punto es Jesús. La imagen de Jesús, o mejor dicho, el concepto de Jesús está siendo equivocado, está siendo mal entendido. Entonces, la clave de esto está en el versículo número 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Este versículo, mis amigos, ha sido, a lo largo de la historia, punto de debates, ya que algunos encuentran en este versículo la herramienta, el punto para decir Jesús fue creado, Jesús no es igual a Dios y Jesús fue en algún momento el primero en ser creado. Sin embargo, aquí hay dos palabras muy importantes. ¿Qué significa la imagen del Dios invisible? Bueno, no se refiere a que sea solamente una copia, una representación. Es decir, ¿es una imagen? No es que sea una copia, una representación, sino que es la manifestación perfecta de Dios.
la manifestación perfecta de Dios. No es solo que refleje, sino que Él es mismo Dios en su esencia, en su carácter. ¿Por qué? Porque eso lo vemos en el contexto de la Biblia. En Hebreos lo leímos, en Juan lo leímos, lo vamos a leer más adelante, cómo Jesús es eterno, es Dios mismo. Entonces, Él, al decir que es la imagen, no es una representación, sino es la manifestación perfecta de Dios. ¿Por qué dice que Dios es invisible? Bueno, porque la Biblia nos lo presenta como que no se le puede ver, pero a Jesús sí lo vemos. Entonces, Él nos muestra cómo es el Padre. ¿Qué significa la palabra, la expresión primogénito de toda la creación? Algunos, te digo, lo quieren poner en el sentido de que fue el primero en ser creado. Sin embargo, esta palabra en griego no necesariamente tiene que ver con el primero, sino el preeminente. Esta palabra tiene que ver con que Él es el que tiene autoridad suprema, una posición privilegiada sobre todo lo que está creado. Ojo con esto. Por ejemplo, en Salmos 89:27 habla de que David fue primogénito. Y uno sabe perfectamente que el rey David pues no era el primero, sin embargo era el preeminente, era el más importante en su familia. Muy bien, entonces entendidas estas dos frases que son muy importantes, podemos ver que aquí Pablo presenta a Jesús es Dios mismo. Jesús está sobre toda la creación y ahí es lo que se desarrolla del versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces lo que deja claro es Jesús el preeminente, Jesús es el mayor. Todo lo creado está sujeto por Él fue creado, visible o invisible. Ahora mira esto, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estas frases, principados y potestades, es que te digo que se estaba enseñando de que había ciertas clasificaciones de ángeles, que estos ángeles tenían ciertos poderes como para estar intermediarios entre la tierra y Dios. Pero aquí lo que dice Pablo es, mira, si lo hubiera, Jesús está sobre ellos. Jesús es Dios mismo. Así que no hay de que Jesús es un poco menos. Jesús es Dios mismo. Versículo número 17 también dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Mis amigos, aquí otra cosa a remarcar. No hay un hombre que esté fundada la iglesia. Jesús es el centro de la iglesia, la cabeza de la iglesia y está todo sometido a Él. Versículo número 18 también dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Recordemos que Jesús es el más importante, el primero pero sobre todo aquí, muy importante, al resucitar también lleva a otros, lleva una primicia de los que resucitaron. Muy bien, versículo 19 dice, por cuanto Él agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta frase también nos deja claro, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Mis amigos, en adelante, Pablo deja claro, versículo 21 al 23, que este mismo evangelio que ellos se le está recordando, Jesús es divino, es el mismo evangelio que se predica en todos lados. Hay una idea aquí de que se predicaba en todo el mundo y Pablo tenía ese concepto de que el evangelio estaba llegando a todas partes. Es lo mismo, así que no se dejen ustedes engañar. Mis amigos queridos, creo que hoy tocamos temas un poquito muy profundos, de historia, de controversia, pero tenemos claro, Jesús es divino. Jesús es divino y es el único intermediario entre el hombre y Dios. Él es el único al cual recurrimos. No hay ángeles, no hay seres humanos, nadie está intermediario entre nosotros y Dios. Es Cristo Jesús, Dios mismo. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hoy hay muchas cosas que quizá nos cuesta comprender, sin embargo, creemos en Jesús como nuestro Dios y que Él se hizo hombre y murió por nosotros y nos dio la salvación. Gracias, Padre, ponemos en tus manos nuestra vida, todo lo que hoy vamos a hacer, los planes, te pedimos que tú nos guíes. En el nombre de Jesús, amén.
Que Dios te bendiga, sigue abriendo tu corazón al Señor, el Señor quiere escucharte.